Buenas noches, feliz noche de lunes amigos, feliz inicio de semana, feliz lunes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se la pasaron hoy? Feliz noche. Muchas gracias. Es lunes vamos a iniciar con información de salud, información de alta calidad. Eh, es información que salva vidas, información que previene enfermedades, información que previene conflictos. Acuérdense, hablábamos de salud, decíamos que la salud es universal. Cuando hablamos de salud, hablamos de salud mental, salud emocional, eh, salud físico, salud social, todo lo que abarca el bien vivir del ser humano, todo lo que abarca el bien vivir del ser humano. Allá afuera, en la sociedad, hay muchos problemas, hay muchos conflictos y pareciera que muchos decimos que nadie nos prepara para vivir, no nos preparan para vivir la vida. Eh, pero pensándolo bien, sí nos preparan para vivir la vida. Pero no tenemos que esperar la preparación externa. No tenemos que esperar la preparación externa, no tenemos que esperar a que nos prepare alguien más, a que nos prepare una institución, a que nos prepare, no sé, no sé, X personas, sino la preparación tiene que ser con nosotros. La capacitación tiene que ser con nosotros. Muchos nos justificamos no ir a la escuela. El problema no es la escuela. El problema somos nosotros. Por la creencia creemos que no fuimos a la escuela y por lo tanto no merecemos ser feliz. Es un derecho ser feliz. Vamos a hablar un poco de derecho, amigos. Vamos a hablar un poco de derecho. Derecho es un tema muy importante para la comprensión de la sociedad, para la comprensión del individuo, es decir, para la comprensión de uno mismo. Si no comprendemos el derecho real con el que contamos nosotros los seres humanos, nunca vamos a entender la vida. Nunca, jamás vamos a entender la vida. Cuando, cuando escuchamos la palabra derecho, así como hablábamos de salud anteriormente, cuando escuchamos la salud, recalco esto para que nos quede claro. Cuando escuchamos la palabra salud, ven que luego en automático pensamos en medicinas, en automático pensamos en médicos, en automático pensamos en el gobierno que no surte medicinas, en nuestra clínica del pueblo, por ejemplo. Y concluíamos de que pues ni el gobierno, ni médicos, ni psicólogos, ni abogados, etcétera, etcétera. O sea, ningún profesional del mundo es responsable del cuidarnos de la salud. Y lo mismo con el derecho. Eh, Cuando escuchamos la palabra derecho, asusta, asusta. Entonces, pensamos en leyes, pensamos en códigos, pensamos en abogados,
Pensamos en trámites ante juzgados, trámites ante tribunales, en conflictos de que si gano o no gano. Entonces, el ser humano como que vivimos confundido, como que vivimos confundido y el derecho no tiene nada que ver con lo exterior. Cuando ya inicias un trámite ante un juzgado o ante un tribunal, ya estás arreglando un conflicto, ya estás en pleito, ya estás en problema. Eso no es derecho. Eso no es derecho, para que nos quede claro y empezar a vivir una vida en orden como ser humano. Nos falta comprensión respecto al derecho, por eso es que muchas familias, muchas personas, muchos amigos y entre muchos otros vivimos en problemas, vivimos en conflictos, vivimos en pleito. Papá o los hijos demandan a papás, papás entre hermanos, la esposa demanda al esposo, el esposo a la esposa, hijos a los padres, vecinos contra vecinos. Es, es un desorden allá afuera, es un desorden en la vida del ser humano. Trabajador que no cumple las condiciones del trabajo, los despiden y al rato anda solicitando las prestaciones que debe de ser, según, entre paréntesis, pero no es eso el derecho, amigos, no es eso el derecho. Muchos creemos que derecho lo conocen los abogados, los que estudian leyes. Así como los médicos, que no conocen de la salud, porque salud no es sinónimo de enfermedad. Así también los abogados no conocen de derecho, conocerán mucho de leyes, conocerán mucho de códigos, conocerán mucho de reglamentos y son expertos, ¿no? En hasta memorizar ciertos artículos, o si no es que se la saben de memoria todo el código. Pero bueno, es para arreglar el conflicto, es para arreglar el pleito entre personas, entre individuos. Pero antes, mucho más antes de llegar a ciertos pleitos, porque no es necesario llegar no es necesario llegar a pelear, no es necesario llegar a demandar, no es necesario llegar a denunciar, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Ahorita les explico. El derecho verdadero empieza mucho más antes, como te digo, empieza mucho más antes. Y no necesitas ser experto en leyes para vivir en derecho. ¿Qué es derecho, amigos? ¿Qué es derecho? ¿Qué se nos viene en la mente con el término derecho? No vamos a consultar en otros lados, por ejemplo, para comprender lo que es derecho. Se habla en el mundo o se habla en el país, o bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos? Se habla en nuestros pueblos, que todos tenemos derecho, se dice. Todos tenemos derecho. Y nos ponemos a preguntar, ¿no? Ah, sí, pero ¿qué derechos tengo? ¿Qué derechos tengo? Y pareciera que no tenemos ideas de qué derechos tenemos. Pareciera que no tenemos ideas, pero sí tenemos ideas. Sí lo sabemos y somos conscientes de ello. Solo que como individuo, solo que como persona, y lo mismo, ¿no? No deseamos vivir
¿Por qué no vivimos de esa manera? ¿Por qué no vivimos bien? Porque vivimos prestando atención lo que otros dicen. Por eso es que tienes esa creencia de que los que conocen de derecho son los que estudian leyes. Así está la creencia. Así está metido aquí en la mente. Y esa es una creencia falsa, y es una creencia falsa porque así lo creemos. Cuando se habla de derecho, dices, no, no quiero que me demanden, dicen algunos amigos. Pero eso no es derecho. Derecho es vivir en orden, simple y sencillo. Vivir en orden conmigo mismo. Vivir en orden contigo mismo. Vivir en orden con tu familia. Vivir en orden con tu pareja. Vivir en orden con tus vecinos. No es complicado, amigos. No es complicado, pero lo que sí complica demasiado es porque el ser humano no se presta atención cómo vive. El ser humano nunca dice cómo quiero vivir. Porque el derecho, amigas y amigos, es vivir saludable. Vivir saludable. Es simple. No nos compliquemos. Comer saludable. Porque el respeto inicia contigo. Si te respetas como persona, porque tienes el derecho de ser respetado, si te respetas, porque todo inicia contigo. Nada viene de afuera, como lo hablábamos, ¿no? Nada viene de afuera. No sirve de nada señalar al vecino de que es culpable de algo, porque no viene del vecino. No viene de la esposa o tampoco viene del esposo. Viene de nosotros mismos. Viene de nosotros mismos. Gracias, amigos. Feliz noche. Feliz noche. Saludos a los amigos que están presentes. Gracias a la maestra Bernie, gracias a otros amigos. Ahí dejan una manita, un puntito para poder saludarles y seguir con la plática. Muchas gracias, amigos. Feliz noche a todos, y la información es para empezar a vivir en orden, para empezar a vivir en unidad, para empezar a vivir en salud y en conciencia. Unidad es porque tengo que reconocerme a mí mismo de qué estoy hecho. Y salud porque merezco vivir una vida feliz, una vida plena, una vida sin enfermedades. Y conciencia porque reconozco que soy hijo de Dios. Simple. Simple. No nos compliquemos la vida como ser humano. Conciencia, bueno, soy hijo de Dios, por lo tanto, tengo que vivir en orden. Tengo que vivir en felicidad. Mereces ser feliz, tienes derecho a ser feliz. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo contigo para merecer ese derecho? Feliz noche, Dunia Reyes. Muchas gracias, amiga. Feliz noche. Feliz noche. Un placer saludarte. Gracias. Gracias. Tú mereces, tienes derecho a vivir en abundancia. Tienes derecho a vivir en prosperidad. Tienes derecho a ser amable contigo. Es contigo mismo, no es con nadie más. Es contigo mismo. Sea amable contigo. Tienes derecho a tener paciencia contigo mismo. No estamos hablando del vecino, es contigo mismo. Primero tienes que reconocer tu derecho como ser humano. ¿Qué derecho realmente tienes? ¿Qué derecho realmente tienes como persona? Estamos hablando del interno, estamos hablando contigo.
Entonces, tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a vivir en armonía, tienes derecho a comer bien, comer saludable, tienes derecho a gozar de una buena salud. ¿Lo sabías? ¿Lo sabes? Pero por qué no gozas de una buena salud? ¿Acaso no conoces tu derecho? Claro, no conocemos nuestro derecho. Por eso es que vivimos alimentándonos a como caiga durante el día. A como caiga durante el día. Y eso, y cuando no te respetas como ser humano, cuando no nos respetamos en cuanto a la salud, nada más, ¿qué te hace pensar que mereces tener derecho a ser feliz? Y ahora peor aún, cuando hay problemas familiares, ¿qué te hace pensar que demandar al esposo o demandar a la esposa, eh, crees que lo estás castigando? En sí no estás castigando ni a la esposa ni al esposo. Estás castigando a tus propios hijos, y es que hay hijos de por medio. A tus hijos estás castigando. Y la consecuencia en un futuro es demasiado grave. Y ahí es donde dicen los expertos de la espiritualidad y de la Biblia y de la conciencia y de cuarta, quinta, décima, décima dimensión, que no sé, un montón de términos espirituales inventados que hay en el mundo. Lo llaman karma. Es una consecuencia de nuestros propios actos. Nosotros lo hicimos, nosotros lo vamos a hacer. Lo que haces contigo ahorita, eso es lo que va a generar consecuencia en un futuro. Y pregúntate si estás preparado para enfrentarte a esas consecuencias. Por ejemplo, mencionaba, tienes derecho a gozar de una extraordinaria salud. Es un derecho que tienes. Y es un derecho natural que tú tienes como persona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tenemos esa cultura como persona. No tenemos cultura de preguntarnos qué nos merecemos, porque es un derecho. ¿Qué nos merecemos como persona? Saludos, Aure, feliz noche, Aure Ginés, feliz noche, muchas gracias. Fuertes abrazos a todos, amigos, muchas gracias. Entonces, no nos preguntamos qué derecho merecemos o qué derecho tenemos nosotros. Ya te dije, derecho a comer bien, derecho a vivir bien, derecho a ser feliz, derecho a vivir en armonía, derecho a la abundancia, derecho a la felicidad. Por lo mismo es que el ser humano no es feliz. El ser humano dice, no, pues no hay una felicidad absoluta, dice el ser humano que está en proceso. Y tienen razón, porque yo también estuve en ese proceso. No puede uno ser feliz para siempre, dice el ser humano, pero no se da cuenta que apenas está abriendo los ojos para darse cuenta de lo que está pasando realmente en su vida. La felicidad sí existe, amigos, pero depende de tu estado de conciencia, si realmente lo mereces como persona o no lo mereces. Por eso la pregunta era, ¿qué mereces? ¿Qué estás haciendo contigo para merecer ese derecho que tienes? Tienes derecho a tener una buena familia. Tienes derecho a tener buenos hijos. Tenemos derecho de todo, amigos. Tenemos derecho a la vida para empezar, derecho a respirar, derecho a mirar, derecho a estar bien con uno mismo. Y es un derecho natural. No tienes que reclamarlo, no tienes que exigirlo, no tienes que andar haciendo marchas para tenerlo.
Por eso es que antes de un conflicto afuera, antes de iniciar un proceso ante un juzgado o ante un tribunal o ante las instancias que sea, casi siempre las personas que están en conflictos, casi siempre es porque hay un desorden adentro. Hay un desorden adentro con ese ser humano. ¿Y cuánto desorden hay, verdad? ¿Cuánto desorden hay? Buenas noches, tía. Feliz noche. Gracias. ¿O qué dicen, amigos? Tenemos que empezar a poner en orden nuestra vida. Tienes que empezar a poner en orden tu vida si quieres vivir una vida ordenada, una vida en claridad, una vida extraordinaria. Todo empieza en nosotros. Por eso es que me gustó mucho, como decía Aure la otra vez, es que todo está en nosotros. Tú no respetas, no te respetan. Si tú no sabes respetarte, ¿qué te hace pensar que otra persona sabe respetarse? ¿Qué nos hace pensar que otra persona nos va a respetar si no sabemos respetarnos? Si no sabemos cuidar nuestra salud, si no sabemos comer bien, comer saludable. ¿Qué nos hace pensar que otra persona nos va a respetar? Nadie. Si no empezamos por nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Ni el gobierno, ni la iglesia, ni lo que tú quieras. Nadie va a hacer algo por ti. Ni tu marido, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie, nadie, nadie. Escúchalo bien, nadie. Todo tiene que iniciar en nosotros. Por eso es que antes de un conflicto afuera, la mayoría de las personas tienen un desorden adentro. ¿Qué tipo de desorden? Mental, emocional y físico. Físico. Y viven gritando a todo mundo, ¿no? Ah, que tú eres tal para cual, que es por tu culpa, que tú lo hiciste, que tú te metiste, que si no fuera por ti, que si no hubieras venido, que si no hubiera yo llegado, que si esto, que si lo otro, entre muchas otras excusas del ser humano. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el ser humano no es consciente de su vida y por lo tanto desconoce totalmente su derecho. Derecho es orden, derecho es claridad, derecho es amor, derecho es abundancia, derecho es prosperidad, derecho es lo que tú quieras, todo lo que es bienestar para tu vida. Eso es derecho. Y no lo confundamos con pleitos, con problemas, con conflictos. No lo confundamos. Depende de nosotros si queremos vivir una buena vida. Depende de nosotros. El problema real es eso, desorden interior. Si tú tienes un desorden interior, vas a tener conflictos con tu familia. Vas a tener problemas con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, con tu esposo, con tus vecinos, con tus papás. Vas a tener problemas, sí o sí, si no te ordenas por dentro. Malos entendidos, chismes, ni se diga, ¿no? Ni se diga, ni se diga. Cansancio emocional. Si no pones en orden esas emociones, te acaba la vida. Te acaba la vida. Terminas gritando al chofer, terminas gritando a tu familia, lo mismo otra vez.
un desorden emocional, terminas metiéndote en problemas donde no debes. Un enojo puede generar una riña y una riña puede generar eh, puede- vida entre la muerte. Imagínate, un simple enojo, si no pones en orden ese cansancio emocional, porque muchas familias, muchas personas viven en cansancio emocional, por orgullo, por ego, por muchas cosas. Y lo primero que piensan, ah, voy a contratar a mi abogado, ¿no? Así como la excusa de aquel que tiene su médico de cabecera, así también están las personas con su abogado de confianza, así lo llaman, abogado de confianza. Repetición de problemas, lo mismo problema de siempre, los mismos problemas de siempre. Las familias se gritan, se gritan, se gritan, se agarran, se pegan, gritan, a rato están bien, a rato otra vez, y así hasta que se cansa uno de los integrantes, empieza el conflicto, empieza el pleito. Y ahí vamos, ¿no? Atrás del experto en leyes para arreglar según el problema. Los abogados no arreglan problemas, amigos. No arreglan pleitos. Seamos conscientes con nuestra vida. No arreglan problemas. Pero si quieres gastar tu dinero sin poner en orden tu vida, pues adelante, ¿no? Adelante. Pero antes, como decíamos, antes de que te metas en problemas, ordena tu vida. Ordena tu vida. ¿Cuántos problemas no empezaron por no poner un límite a tiempo? Muchas personas no tienen la decisión, no tienen el carácter, no tienen la determinación, no tienen el discernimiento de decir sí o decir no. La gente habla por hablar a veces, pero se justifican como no te imaginas. Le buscan justificación, es que, como les decía ahorita, no, si no hubiera venido, yo no me hubiera metido en esto, es que él me dijo, es que ella me sonrió, es que ella me hizo guiño, o él me lo sacó así y allá y no sé qué. El ser humano se busca un montón de excusas. ¿Cuánta gente no empezó problemas así? Por eso es que tenemos que poner en orden nuestra vida. Por eso es que tenemos que hacer valer ese derecho que lo merecemos. Respetarte a ti mismo, valorarte a ti mismo, hacer la pregunta, ¿vale la pena o no vale la pena? Ser paciente contigo mismo, comer saludable. Por ahí empezamos todos, por ahí empezamos a comer saludable. Ningún ser humano come saludable, por eso les decía la otra vez, el ser humano cree que comer 2, 3 días frutas y verduras basta, cuando debería de ser un estilo de vida. Cuando tomar agua suficiente todos los días debería de ser un estilo de vida. Por eso te digo, si no te respetas, ¿cómo quieres que otros te respeten? ¿Cómo quieres que otros te valoren si ni tú mismo te valoras? Interesante. El caos, amigas y amigos, no aparece solo. Se va acumulando. Se va acumulando. Me gusta hacer esta comparación porque yo creo que es una comparación que vale la pena recalcar. Así como la enfermedad lleva un tiempo, años en desarrollarse,
así el caos, así el problema en tu vida, así el conflicto. Lleva años acumulándose, de a poquito todos los días, de a poquito. En 3, 4, 5, 10 años, problema seguro. Y luego nos preguntamos, ay Diosito, ¿por qué a mí? Dios no tiene nada que ver ahí. Dios ya dijo, hijo mío, tienes estos derechos. Tú sabes cómo te lo administras. Y listo. Entonces, ¿qué es ese derecho interior, amigos? ¿Qué es ese derecho interior? Es respeto. Es respeto contigo mismo. Es respeto. No es castigo como lo que creemos, porque así está la creencia. Ya te dijo ahorita que creemos que los que saben de derecho son abogados y abogados no son expertos en derecho. Serán expertos en leyes, en códigos, en reglamentos, lo que tú quieras, pero no son expertos en derecho. Y me atrevo a decirte aquí que ni los mismos abogados viven en derecho, o sea, no viven bien, no viven saludable, no viven en armonía, no viven en abundancia y peor aún, déjame decirte, no viven en paz. No viven en paz. Cuando la paz es un derecho natural, imagínate, precioso, hermoso, interesante. Es para que te des cuenta, es para que te des cuenta, analices, reflexiones y digas, sí es cierto, sí es cierto. Así como los pastores, amigos, así como los sacerdotes, que son los que según están más directo con Dios y bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué mencionarlos? Tú saca tu conclusión y listo. Respetar tu palabra es un derecho interno. Respeta tu palabra, haz lo que dices. Listo. Punto. Se acabó, dijera un niño por ahí. Un niño, un niño. Un niño. Punto. Se acabó, dice. Respetar tu tiempo. Respetar tu tiempo. Respetar tu cuerpo. Respetar tus límites, aprender a decir sí si es sí y no si es no, respetar tus palabras. La palabra es algo mágico, es algo impresionante. Acuérdate lo que sale de tu boca es porque de tu corazón procede. Y el tiempo no vuelve. Aprovecha tu tiempo. Aprovecha tu tiempo. Aprovechemos nuestro tiempo todos. Aprovechemos nuestro tiempo. Por eso es que está unidad, salud y conciencia, amigos. Es un principio de vida. Es una ley natural. Unidad, salud y conciencia. Tú estás bien contigo, otros están bien consigo. Tú estás saludable, otros están saludables. Tú tienes conciencia respecto a tu vida, otros tienen conciencia de su vida. ¿Por qué? Porque empiezas contigo y contagias a los demás o influyes en los demás y todos empezamos a vivir en derecho, en orden. Espectacular. El cuerpo paga el desorden. El cuerpo paga el desorden. Cuando hay un desorden interno, enfermedad seguro, seguro. Comer sin conciencia, un refrescote acá, bueno, sí está sabroso, yo no puedo decirte que no, sí está sabroso y te entiendo perfectamente. Porque yo también comía mi platotote así de tesmole de res, como se dice aquí en Tehuacán,
o caldo, no sé cómo se le dice donde tú estás. Yo entiendo, yo también comía todos los días carne, 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 carne. O sea, no es malo el carne. Lo malo es que tú no sabes cómo lo comes. Un refrescote acá, una cervezota acá y al rato el ser humano se pone mal y luego al médico. Bueno, no está mal ir al médico, está bien, pero ¿por qué llegar al extremo cuando tú tienes este derecho de la salud, de cuidarte, de cuidarte? Imagínate si nos lo impusieran una ley que diga que todo aquel que come mal o come no saludable, 5 años de prisión, por ejemplo. Me cae que el ser humano empezaría a comer saludable. Pero lamentablemente, gracias a las industrias que se encargan de elaborar comidas chatarras, y son los que pagan impuestos, claro, no nos educan en cuanto al derecho que nos merecemos. No nos educan, no hay cultura, no hay costumbre. Y nosotros sin saber, órale, lo que caiga. Viene el otro y nos quiere quitar el plato de tesmole y órale, cabrón, ¿por qué me lo quitas? Y lo agarramos a madrazos. Nos metemos en problemas. ¿Y qué pasa ahí? Ah, al juzgado, al tribunal. Para eso están esos, para arreglar conflictos según. Pero ni arreglan conflictos, amigos. No se dejen llevar por las cosas que hay en la vida. Ningún juzgado, ningún tribunal arregla conflictos. Ningún tribunal, ningún juzgado vela por tus derechos. Nadie vela por tus derechos. Si tú no lo haces por ti, nadie lo hace. Nadie lo hace, amigos. ¿Por qué pelear por algo que tú te lo mereces? ¿Por qué pelear? ¿Por qué? Porque hay un desorden con uno mismo. Vivir en estrés, desorden. Descuidar el cuerpo es una forma de injusticia personal y muchos dicen que buscan justicia. Pero si ni con nosotros mismos tenemos justicia, imagínate, ¿por qué las instituciones o ciertas instancias van a velar por tu justicia? Justicia es cuidarte. Eso es justicia. Justicia es que vivas bien, pero contigo. Y hacer lo que ya decíamos. La conciencia no juzga, amigos. Todo lo que hagas ahora va a haber consecuencias futuras. Va a haber consecuencias futuras. Muchas madres demandan a padres y padres a madres o denuncias acá y allá, tal vez por el orgullo, por el ego, por muchas cosas, nos enojamos por lo mismo que tenemos el desorden, pero como les digo, nada se resuelve, no hay justicia para nadie. La justicia llega en 10, en 15 años. Las consecuencias, amigos, las consecuencias. Los hijos no le hablan a los padres, los padres no hablan a los hijos, porque es una consecuencia del desorden de los padres. Les decía al principio, la mamá piensa que demanda al padre por reclamar ciertos derechos. Y casi no permite que el padre no conviva con sus hijos. Cree que los hijos sufren. Perdón, cree que el padre sufre, pero los que sufren más son los hijos. Y cuando crezcan, tengan 10, 15, 20 años o más,
empiezan a hacer conciencia y dicen, ah, pues mi mamá se portó así, 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 y por lo tanto yo creo que no merece que yo le hable. Y luego dice la mamá, Dios mío, ¿por qué me pasa eso a mí si yo eduqué a mis hijos y no sé qué, y no sé cuánto, y pagué la escuela más cara, y yo le puse un carro, y yo le hice esto y lo otro? ¿Por qué se metió a la drogadicción? ¿Y por qué me trata así? Y etcétera, etcétera. Muchos lo llaman justicia divina, pero es la consecuencia de no poner en orden nuestra vida por falta de conciencia. Y la conciencia no juzga, amigos. La conciencia muestra tarde o temprano tus reflejos. La conciencia, Dios, o como quieras llamarlo, pide responsabilidad. Ya nos pasamos de tiempo. Gracias. La vida no castiga, amigos. La vida enseña. Si no pones en orden tu vida ahora, la vida te va a enseñar sí o sí. Sí o sí. O Dios va a ponerte en orden, sí o sí, te va a poner de rodilla y te va a decir, hijo, te dije que pusieras en orden tu vida y no me obedeciste. Ahora tienes que poner en orden tu vida. Y muchos creen que Dios castiga. Dios no castiga, amigos. Dios no castiga. Simple falta de orden, simple falta de comprensión del derecho que mereces. Empezar por pequeños cambios. No hay de otra. Empezar por pequeños cambios. Ordenar una cosa a la vez. ¿Qué puedes hacer? Observa a tu alrededor, obsérvate a ti mismo. Si falta de limpieza, ordena tus cosas. Limpia tu cuarto, tu habitación, lava tus cobijas o empieza a tirar lo que no es saludable que hay en tu cocina, duerme las horas establecidas. No sé, puedes empezar por algo pequeño para empezar a poner en orden tu vida, para poner en orden tu vida. Empezamos en lo pequeño. Lo pequeño nos lleva a grandes cosas. Lo pequeño nos lleva a grandes cosas, pero tenemos que empezar uno a la vez. Uno a la vez. Si voy a empezar a comer saludable, bueno, voy a mantener, a lo menos me voy a hacerme responsable y decir, bueno, este día voy a comer saludable, tomar más agua o no hablar más grosería. A lo menos empezar un día a poner en práctica y decir, no voy a hablar más grosería. O decir, bueno, voy a empezar a respetarme más, a valorarme más. O bueno, empezar a darle un abrazo a mi mamá, a mi papá. O empezar en lo pequeño, a poner orden con nuestra vida. Para que no te pase lo que pasa con la gente de hace miles de años, que por acá comen cosas que no son saludables y por acá se meten en problemas y por allá andan chismeando y luego por allá no sé qué y dicen que creen en Dios y le rezan 100 Padre Nuestro y 100 Ave María y caminan de rodilla a 200 metros y bueno, creo que ya los juzgué. Bueno, eso pasó hace miles de años. Que no pase hoy en día en tu vida. Feliz noche, amigos. Feliz noche. El orden pequeño previene conflictos grandes. Previene conflictos grandísimos. Evita gastos innecesarios. Ya te dije, ya te dije. Vivir en derecho, amigos, vivir en derecho trae paz, menos pleito, más claridad, más
salud, más calma con uno mismo. No estoy hablando de pasividad, no estoy hablando de eso. Calma, calma interno. Puedes andar corriendo un maratón, pero corres en calma, en paz. Cuando vives en derecho contigo, cuando vives en derecho contigo, la vida deja de pelear contigo. ¿Por qué crees que muchas personas están enfermos? ¿Por qué crees que están enfermos? Porque viven peleándose consigo mismo todo el tiempo. Viven peleándose consigo mismo todo el tiempo. ¿Qué es pelear contigo mismo? Enojo, estrés, ansiedad y muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Feliz noche. Empezamos la semana poniendo en orden nuestra vida. Una cosa a la vez. Poniendo en orden nuestra vida para evitar problemas futuros, conflictos futuros. Trae paz, trae armonía, trae abundancia, trae prosperidad, trae salud, poniéndonos en orden con nosotros mismos. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Nos escuchamos mañana a la misma hora, a las 8, en la página. En el perfil estoy compartiendo nada más el enlace, pero si nos acompañan en la página, mucho mejor. Muchas gracias, amigos. Gracias. Feliz noche. Mañana vamos a hablar de conciencia, a ver qué tema traemos. Gracias, amigos. Feliz noche. Hasta pronto. Se les estima demasiado. Gracias.